vamos a tener argumentos de este tipo. Tenemos aquí nuestras hipótesis, que van a ser, la primera de ellas es R, entonces no S, y la segunda hipótesis va a ser T, entonces S. Y queremos llegar a la conclusión de que R, entonces no T. La cuestión aquí entonces va a ser, ¿de qué manera puedo manipular estas hipótesis para poder únicamente con esas hipótesis poder llegar yo a esta conclusión? Y la manera en que estas hipótesis van a manipularse o van pues sí, o sea, la manera en que vamos a poder trabajar con ellas para poder llegar a la conclusión, pues es precisamente mediante las tautologías que están en el ejemplo 3.2. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que si tienen su libro ahí a la mano, pues tengan abierta esta lista de tautologías, o si le tomaron captura de pantalla, las tienen escritas, lo que sea, ¿sí? Nada más para poderlas ir identificando. Entonces, vamos a partir entonces de las hipótesis y vamos a tratar de estructurarlas de manera que podamos llegar a esta conclusión. Fíjense entonces que aquí, muchachos, tenemos nosotros en la primera hipótesis tenemos R y en la segunda hipótesis es donde aparece T. Pero en nuestra conclusión se nos pide tener R y no T. Entonces, de inicio podría parecer que lo que deberíamos de lograr es negar a T. ¿Y cómo podemos hacer esa negación? Bueno, mediante la la tautología C, que no es otra cosa que el contrapositivo. Y esta la vamos a aplicar a la hipótesis 2. Entonces, aplicando esta tautología, T, entonces S, se convierte en no S, entonces no T. ¿Sí? Que fue algo de lo que vimos la clase pasada. Habíamos dicho que el contrapositivo de un condicional es un equivalente lógico. Entonces, la hipótesis 2, no importa si yo la expreso como T, entonces S, o como no S, entonces no T, el valor de verdad del argumento sigue siendo igual. Luego, entonces, ya tengo, desde la hipótesis 1, tengo R, entonces no S, y con esta nueva argumento que acabo de plantear, tengo no S, entonces no T. Si se fijan aquí, muchachos, el consecuente de la primera hipótesis y el antecedente del argumento que produje son iguales. Entonces puedo yo aplicar la transitividad, que viene siendo la tautología que está en el inciso L, ¿sí? Entonces el inciso L, que es la propiedad transitiva, aplicada a la hipótesis 1, y a le voy a poner 3, y a 3, me quedaría entonces R, entonces S, R, entonces no S, y no S, entonces R, pues tendría R, entonces no T, que es precisamente la conclusión a la que quería llegar. ¿Ok? Entonces, fue así el argumento muy sencillo. Vamos a ver otro. Vamos a tener como hipótesis, vamos a tener R, no T, y R y S, entonces T. Y nuestra conclusión, a lo que queremos llegar, va a ser no S. ¿Ok? Entonces, utilizando la lista de tautologías que tenemos en el ejemplo 3.12, pues volvemos, tenemos que de alguna manera manipular o utilizar estos tres argumentos, ¿sí?
para tratar de, o estas tres hipótesis para tratar de llegar a la conclusión no S. Entonces, si se fijan, el único lugar donde aparece la S es en la hipótesis 3. Pero en la hipótesis 3, la S aparece como positiva, o sea, aparece como RIS. Y nuestra conclusión nos indica que deberíamos estar llegando a una S negativa, es decir, a una S negada, ¿sí? Entonces, para tratar de ir acomodando esto, pues vamos precisamente a tratar de negar la S. ¿Y cómo le vamos a hacer, muchachos? Bueno, pues otra vez vamos a utilizar el contrapositivo, que era la tautología C. Y lo vamos a aplicar a la tercera hipótesis. ¿Por qué estoy eligiendo esto? Porque es una de las tautologías que me permite tener un condicional y negar ambas partes, o sea, tanto el antecedente como el consecuente, ¿sí? Y yo, si yo necesito precisamente tener el antecedente negado para que aparezca la S negativa, pues entonces utilizo esta tautología. ¿Es la única? No, incluso podríamos ir por otro camino, ¿sí? Es lo que estoy haciendo yo. Entonces, al aplicar aquí el contrapositivo, me quedaría no T, entonces no R y S. Y como ahora el consecuente es la negación de una conjunción, bueno, pues hacemos no T, entonces no R o no S. Este le vamos a poner. ¿Ok? Ahora, fíjense que aquí, muchachos, tengo yo un consecuente en donde tengo no T como antecedente y, bueno, tengo un condicional, perdón, en donde tengo no T como antecedente y tengo no R o no S como consecuente. Pero una de mis hipótesis me indicaba no T. Entonces, si yo ya sé que el antecedente es verdadero, puesto que es una de mis hipótesis, pues se debe de cumplir que el consecuente también lo sea, ¿sí? Según las tablas de verdad de los condicionales. Pero eso lo podemos ver también en la tautología H, ¿sí? En la tautología H lo que me dice es que si yo tengo como argumentos un condicional y el antecedente, entonces se va a cumplir el consecuente. Por lo tanto, aplicando aquí la tautología H, con los argumentos, la hipótesis 2 y el argumento 4 que acabamos de plantear, pues lo que nos debería de quedar es precisamente no R o no S. ¿Sí? O sea, eso sabemos nosotros que va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque el antecedente del argumento 4 es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Pues porque era precisamente una de mis hipótesis. ¿Ok? Algo similar va a suceder aquí. Fíjense entonces que yo tengo no R o no S. Quiere decir que se puede cumplir no R, se puede cumplir no S o se pueden cumplir ambos. Entonces, lo que yo quiero verificar aquí es cuál de estos va a ser verdadero, o sea, cuál es la conclusión que podemos sacar a partir de este argumento. Bueno, si nosotros nos vamos a la tautología J, se van a dar cuenta ustedes, muchachos, de que cuando se tiene una disyunción y uno de los elementos de la disyunción negados, entonces se cumple el otro. Y es precisamente lo que sucede aquí con mi hipótesis 1 y con la disyunción que tengo yo aquí. ¿Sí? Entonces, utilizando la tautología J y aplicándola a la primera hipótesis, lo voy a poner así. Aplicándola a la primera hipótesis y al argumento 5 que planteamos, entonces tendríamos que concluir no es, que es precisamente la conclusión a la que yo quería llegar. ¿Ok?
Entonces, así desglosado, pues yo sé que es algo que se tarda un poquito más y que se vuelve un poquito más, no sé, hasta reburujado a veces, ¿no? Pero es importante que identifiquemos el porqué de cada uno de los movimientos lógicos que se están efectuando. O sea, no es nada más porque se me antoje, ni es nada más porque me acuerdo de que más o menos así era. O sea, hay un trasfondo que a mí me permite esta manipulación e ir dando cada uno de los pasos lógicos que se van generando. ¿Okay? Volvemos, no es el único camino, este es uno que yo les estoy presentando, pero si ustedes quieren plantearlo de otra manera, pues también es válido, siempre y cuando tenga sentido lógico, ¿no? Entonces, no sé si todos estén como para escribir, o sea, que estén así sentados, tengan algo que escribir, o alguien esté viendo esta clase en el carro o en el súper, no sé. Todo el mundo tiene cómo trabajar. Yo sí. ¿Alguien no tiene cómo trabajar ahorita en este momento? ¿No? Ok. Entonces, les voy a poner un ejercicio, muchachos. Quisiera que lo trataran de trabajar ahorita. Voy a dejar de grabar la sesión para que lo trabajen ustedes. Les voy a dar unos 10 minutos y aquí voy a estar disponible para cualquier pregunta, ¿sí? Entonces, sí quiero que lo intenten trabajar ustedes para poder resolver las dudas que tengamos en este momento, antes de pasar al tema siguiente. ¿Ok? Entonces, okay. Sus hipótesis van a ser R, entonces no S, no R, entonces no T, no T, entonces U, y V, entonces S. Y la conclusión a la que deberían llegar es no V o U. Voy a detener la grabación.